Reciban un atento saludo de mi parte. Yo soy Fernando Andrade Sánchez, docente de la Facultad de Educación Uniminuto Virtual a Distancia, miembro de la licenciatura en Educación Infantil y líder del grupo de investigación en las pedagógicos. Muchas gracias por la invitación nuevamente a la doctora Marisol Zipagauta y al Centro de Excelencia Docente por esta nueva oportunidad. Hoy hablándoles del diseño universal para el aprendizaje. Hace parte este webinar de una serie de videos que hemos venido desarrollando ya desde hace casi 2 años en temas relacionados con la educación inclusiva y con los retos que tiene la atención a la diversidad desde múltiples perspectivas. Es un tema que actualmente se ha venido desarrollando bastante, es más, desde las iniciativas propias de la política de este aspecto reglamental acá en Colombia, tenemos ya unos avances muy significativos, al menos, si no en la implementación, porque una política no garantiza la implementación, sí en la enunciación, en la vigilancia y en el posible control de la aplicación del diseño universal para el aprendizaje. Ya vamos a hablar un poco más acerca de dónde viene, de qué abordaje le damos y cómo entenderlo. Antes de iniciar, quisiera darles con mi saludo un sincero deseo de bienestar para ustedes, sus familias, en este momento que estamos pasando y un mensaje de fortaleza para superar estos momentos complejos que estamos viviendo. Entonces vamos a iniciar con nuestro tema, diseño universal para el aprendizaje. Bueno, para empezar a abordarlo es necesario también preguntarnos ¿por qué hablar de diseño? ¿Qué sentido tiene abordar el diseño como un pretexto para el pensamiento? Y es que cuando hablamos de diseño tenemos que hablar de algo tan humano como la actividad creativa en sí misma. Entonces, ¿qué nos implica esto? Nos implica que desde que está datada la historia del ser humano, es más, hasta antes del Homo sapiens, con el Homo habilis y con toda esta posibilidad que hemos tenido a través del ejercicio intelectual, de usar herramientas, de usar nuestro contexto, nuestros recursos para solucionar alguna dificultad o algún reto o para resolver una situación, el diseño ha estado desde casi, podría decir, desde la historia misma de la humanidad. No entender únicamente el diseño como aquella maniobra de alta tecnología, sino también toda maniobra que busca resolver una situación práctica en muchas ocasiones, como lo es la técnica, ¿no? Entonces, busca resolver. Hay que hablar de diseño porque es una de las inversiones intelectuales que hacemos los seres humanos a la hora de buscar una solución a una problemática, a una situación puntual y demás. Bueno, es el momento de decirles que al estar grabando en contextos de pandemia y no estar en un estudio de grabación como antes, tengo en mi casa 2 gatos que si escuchan algún cascabel por ahí o algún correteo es porque ellos están también en su dinámica. Entonces disculparán si escuchan algún cascabel de fondo. Vamos a ver por qué, por ejemplo, no solo los seres humanos hacen el diseño para resolver situaciones que pueden ser cotidianas o en este caso, por ejemplo, como algunas aves, situaciones reproductivas. Hay aves, por ejemplo, el perro lo que hace es que diseña el macho, diseña de una forma para llamar. Si ustedes ven en la imagen azul en el piso, son flores. Y él utiliza las flores precisamente para llamar la atención. Algunos las utilizan rojas, otros utilizan frutos, de acuerdo a lo que haya en el contexto. Quiere decir que es un gran ejemplo de por qué hablar de diseño. Hay que hablar de diseño últimas si tenemos la intención de transformar. Si no, pues nos quedamos tan solo en una dimensión declarativa, en una dimensión tan solo de observar, de conocer, que es muy necesaria, pero hablar de diseño implica ya una apuesta por transformar algo a través de la creatividad. Entonces, por hablar de diseño. Eh,
Además, ¿por qué? Porque los diseños buscan variar, mejorar, transformar algo de pronto ya existente. No siempre cuando se habla de diseño únicamente se está haciendo referencia a modificar algo ya creado. También se habla de crear nuevas alternativas. En esto del diseño universal de aprendizaje, en su momento se entendía mucho desde la adaptación, de cómo lo que tengo se adapta, se modifica para lograr dar una respuesta y muy poco de la creación. Y no es así. Quiere decir que no por hablar de diseño, tan solo se habla de adaptar lo existente, sino también de crear nuevas alternativas. Siguiendo a esto, así como les decía yo, es una característica, yo digo, de lo que somos como seres humanos, como sujetos que a través de la capacidad de pensamiento buscamos la resolución no solo de problemas, sino la creación de nuevos problemas. Tenemos pues la data de, por ejemplo, eso que les estoy mostrando ahí, que sería lo que hoy podría ser una prótesis, sino que es que esta prótesis se encontró en una tumba egipcia. Quiere decir que data de muchísimos años. Desde ya habían pensado en cómo hacer que un miembro que le falta a una extremidad inferior puede ser reemplazado en funcionalidad. Imagínense lo funcional además que es el dedo gordo para la marcha, ¿no? Entonces, eso es una característica de lo que somos diseñar. Hay unos diseños que pueden ser muy necesarios, vitales, coyunturales, fundamentales, y la habilidad creativa nos da para tanto como para inventar, por ejemplo, como ese diseño de sombrilla que puede cargar una taza de café. No me imagino si llueve mucho, si hay viento, qué le pasa a ese café, no sé. Pero pongo este ejemplo porque no todos los diseños ocurren en un alto nivel de cientificidad y en un alto nivel de elaboración o de especificidad. Diseñamos casi que para sobrevivir. Diseñamos el ambiente, no solo diseñamos objetos, quiere decir que no solo diseñamos los medios, también las mediaciones, el uso que le podemos dar a los recursos también hace parte del mismo ejercicio de diseño. Quiere decir que quiero abordar el diseño no solo como un ejercicio propiamente dicho del diseño universal de aprendizaje, sino como un ejercicio cotidiano de creatividad. A veces cuando uno le ponen estos nuevos términos o empieza a engordarse el glosario, como en el caso de la educación inclusiva, empiezan a haber conceptos y terminologías que podrían sentirse alejadas de lo que uno es, alejadas de lo que uno hace, y uno dice, bueno, voy a aprender sobre el diseño de situaciones didácticas. Y en últimas, cuando empiezan a ver lo conceptual, dicen, eso yo ya lo hacía, lo que pasa es que no le llamaba así. Entonces, como apertura, quisiera que estuviera la posibilidad de negociar el significado del mismo concepto diseño, ¿sí? En esa negociación de sentidos podríamos llegar a decir que el diseño es una característica de lo que somos como especie. Entonces no vamos a hablar de algo extraño a la práctica, extraño a los haceres y los saberes, es muy cercano. Y esa posibilidad de la cercanía cotidiana, de la cercanía pragmática que tiene el diseño, nos evoca a la gran posibilidad de ejecutar, en este caso, diseños para la educación inclusiva. Pero vamos a abordar algunas posibles incomprensiones o unas posibles comprensiones también del mismo concepto de diseño universal para el aprendizaje. ¿Por qué hablar de universalidad es uno de los escenarios que nos convoca al entender o al procurar entender esto del DUA por sus siglas en español? Cuando uno habla de DUA, habla de Diseño Universal de Aprendizaje. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué la universalidad? Y empiezan a haber unas lecturas que son también muy probables, que están gravitando en la escuela, en los actores, en sus seres, en sus saberes, y hay que abordarlas. Cuando se habla de universalidad, no se habla de algunas cosas y sí se habla de otras. Vamos a abordarlas de manera muy general, pero hay que tomar ese toro por los cuernos. Lo universal o la universalidad no significa que exista una única respuesta que le tenga que servir a todos. Aquí es vital entender esa diferencia
entre lo universal y lo homogéneo, que no tiene nada que ver cuando uno habla de diseño universal, eh, una intención de hacer lo mismo para todos. O si no, no tendría sentido hablar de un nuevo diseño y una nueva forma de atender la diversidad y demás. Seguiríamos hablando de la manera como hemos venido, pensando que una cosa le tiene que servir a todos y al que no le sirve, pues que se adecue o se modifique o se rediseñe él porque tiene que ser parte de. Y si no, pues el problema será del otro, ¿no? No específicamente el diseño. Entonces, cuando uno habla de lo universal, uno habla de lo que ocupa la totalidad. Quiere decir que nos ocupa a todos. Eso es una de las premisas de lo universal o de la universalidad, que este tipo de diseños ocupa a todas las personas que están involucradas en el diseño. Y no solo diseña el que ejecuta, diseña también el que pone a prueba, diseña también el que valida, diseña también la persona en últimas que es beneficiaria de ese diseño o por la que se está pensando realizar el diseño. Entonces, en últimas, cuando uno habla de universalidad o de lo universal, está hablando de lo que ocupa a todos en este caso, ¿sí? Quiere decir que no es un ejercicio únicamente de maestros o únicamente de padres o únicamente de estudiantes, o únicamente de instituciones, es más la conjunción de todos y por eso se habla de la universalidad, no porque una cosa le tenga que servir a todos, ¿sí? Diferenciar universalidad o lo universal de lo homogéneo es vital. En este caso, cuando uno habla de lo universal, es así como les estaba anunciando que la premisa es que lo universal y afecta a todos, a todos. Quiere decir, una escuela excluyente o una escuela que no acoja la diversidad o una situación de aprendizaje que no favorezca la diversidad, no solo afecta al sujeto que está directamente relacionado con el ejercicio del aprendizaje, sino con toda la complejidad que significa la escuela. En ese sentido, vamos a hablar también de cómo se podría entender aquello que no es lo universal. Cuando uno entiende que cuando habla de universalidad o de universal, implica el bien común e implica la responsabilidad común frente a esas adaptaciones o esas transformaciones o esas creaciones, también debe entender que cuando uno habla de universal, no está diciendo, por ejemplo, que vamos a igualar tanto necesidades como oportunidades, porque lo que le sirve a uno, ahí está, porque lo que le sirve a uno le tiene que servir a todos. ¿Sí? No, porque si no, no estaríamos hablando de algo que beneficie la diversidad, sino que algo antes que perjudica a la diversidad de lo que somos. Esa es una de las comprensiones muy necesarias, porque a veces se entiende que cuando se dice diseño universal, se niega o se desconoce lo particular. Y esa no es la intención del diseño universal para el aprendizaje. Y es que también hay unas incomprensiones que es fácil identificar, y acá les voy a mostrar una el día de hoy, y es que además cuando tú lees un documento que da línea nacional frente a lo que se va a comprender por diseño universal, y ese mismo documento tiene en su estructura y en su contenido unas tensiones de sentido que lo hacen ser incoherente, pues es común pensar que alguien lo entienda como no debe ser, porque el mismo documento no lo está abordando de la mejor manera y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, primero es importante hablar de lo universal y lo que aparece allí, entender la implicación universal como una necesidad de igualar. Es un peligro para el diseño y para todo diseño. ¿Sí? Quiere decir que cuando hablemos de orientar sus prácticas didácticas y pedagógicas por los principios del diseño universal de aprendizaje, no se está diciendo que necesariamente tenga que igualar tanto capacidades como necesidades para que una misma actividad o un mismo recurso le sirva a todos. No es ese el sentido del diseño universal, ¿sí? De pronto sí tuvo una génesis en la arquitectura y ya lo vamos a abordar, pero eso ha evolucionado muchísimo y más para poderse aplicar al campo de lo educativo. Entonces, primero era importante hablar de qué se entiende por universalidad. Por ejemplo, acá les pongo textualmente, disculparán el texto, lo grandes son siempre 3 líneas, pero lo quise poner
tal cual como está en el decreto 1421, que acá en Colombia es el decreto que reglamenta la atención a personas con discapacidad. Dice, es el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. Pues si a ti el decreto que reglamenta en Colombia esto te dice esto, pues por eso es que empieza uno a decir, entonces no entiendo qué tan imposible podría ser diseñar un algo que no tenga una necesidad de adaptación especializada. O sea, si necesita adaptación especializada, no es diseño universal de aprendizaje. Y ahí ya hay una tensión muy fuerte de sentido. Esto está en la hoja 5 del 1421. Y es una gran incomprensión, y lo peor es que está en el decreto, una gran incomprensión que además no se aborda de una manera que permita entender que lo que se está hablando es de la definición de diseño universal y no de diseño universal para el aprendizaje, que es mucho más robusta que eso. Pero sigue. Esto lo encuentran en lo que está escrito en el decreto 1421 de la República de Colombia. Vamos a ver que una de las premisas del diseño universal de aprendizaje es la eliminación o la superación de las barreras, pero no como un ejercicio individual, ni un ejercicio que únicamente le corresponde a maestro estudiante. No, es un ejercicio universal. Quiere decir que ahí tiene que confluir la familia, tiene que confluir los maestros, tiene que confluir las personas que están directamente relacionadas en el ejercicio educativo, pero también institucionalmente los currículos. Ahora, también en el currículo y en el concepto mismo del currículo, ahí suelen haber unas incomprensiones que también reducen el sentido mismo del currículo. Cuando creen que currículo es igual al plan de estudios, ¿sí? O que es únicamente el plan de estudios. Y se nos olvidan los objetivos, los fines, las metodologías, los recursos, que es todo lo que compete al currículo. Entonces, cuando uno habla de el ejercicio de eliminar barreras o de superar barreras como un ejercicio curricular, pues está poniendo a una comunidad de aprendizaje enorme frente a ese reto de la eliminación o la superación de las barreras. Y es que aquí tenemos que entender una distancia conceptual entre lo que plantea el diseño universal y sus 7 principios de diseño universal, que más adelante los vamos a explicar de pronto más a profundidad justo acá a seguir, y el diseño universal de aprendizaje o DUA. Eso que ustedes acaban de leer frente al diseño de productos, entornos, programas y demás, hace parte de lo que por allá en 1980 y piola, más o menos, empezó a definirse como el diseño universal. Claro, esto aplica para muchos escenarios, por ejemplo, arquitectónicos, de inclusión por vías de entorno, del diseño de materiales, de productos, de servicios también. Aplica para ello, claro, además esa fue la génesis. Quiere decir acá primer escenario de distancia conceptual. El origen del diseño universal de aprendizaje se produjo a través de la maduración y la aplicación y el repensarse los diseños, el diseño universal, los principios de diseño universal. Eso que está en el decreto 1421, dentro de la definición de diseño universal para el aprendizaje, está en el marco de la definición del diseño universal. ¿De qué es el diseño universal? En ese caso, tenemos 7 principios de diseño universal. Quiere decir que cuando usted crea un programa, un material, un lápiz, un esfero, lo que sea que usted esté creando, debe pensar, primero, que debe ser equitativo, que debe ser flexible, que debe ser simple, intuitivo, quiere decir que no requiera un manual de 40 páginas para entender su funcionamiento, también que la información sea perceptible, quiere decir que esté en un idioma y en un código lingüístico que le permita a la persona manipularlo. De ahí, por ejemplo, de escenarios tan importantes como este, fue que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad se agarra y dice, por eso la escuela debe estar en un idioma o en un código que le sea perceptible y entendible a los actores que están en ella. Quiere decir que si la persona es usuaria de una lengua visogestual, tridimensional,
y valor cultural de una comunidad lingüística minoritaria como la lengua de señas, pues debe haber lengua de señas en el aula. Si el sujeto se comunica de manera escrita, por ejemplo, a través de un código como el braille, pues debe haber información en sistema braille. Entonces, esos apuntes del diseño universal enriquecieron muchísimo el escenario de la educación inclusiva, de lo que iba madurando como educación inclusiva, además en el tiempo, pero son criterios que se crearon específicamente para la arquitectura y para el diseño de, como dicen ahí, productos, entornos, programas, servicios. Tolerancia al error, pensar si ese material, por ejemplo, puede lastimar, se puede utilizar mal, puede tener piezas pequeñas que se traguen, como tolerar esas posibles o anticipar esos posibles malos usos que pueda tener un material, un producto, un entorno, un mínimo esfuerzo físico y un adecuado tamaño, que es lo que le llaman aproximación al uso y además el uso en sí mismo, ¿sí? Que si usted está pensando en un lápiz que permita la escritura del braille, por ejemplo, una tecnología así súper interesante, pues que el lápiz no pese 5 kilos y que no tenga que hacerle súper fuerza o con un cincel pegarle para que escriba. Esos son los principios del diseño universal. Y empiezan a haber unas complejidades que tienen una sonoridad y una reverberación muy fuerte en los actores cuando leen esto en una definición de diseño universal para el aprendizaje. Son dos cosas que no puedo decir yo que sean tan parecidas. Tienen que ver, claro, porque ambas buscan eliminar barreras, superar barreras. Pero el diseño universal, como lo ven ahí, esos 7 principios aplican más para el diseño de materiales y de recursos. El diseño universal de aprendizaje es todo lo aprendido de ese diseño universal, pero aplicado a el currículo como un espacio de investigación. Entonces es mucho más grande que eso. Claro, la cuestión cuál es, uno de los problemas que al menos personalmente veo yo como docente en estos campos es que eso que dice ahí no es diseño universal de aprendizaje, pero está en la definición del decreto cuando dice qué es el DUA. Pues claro, cuando tú vas a un decreto y buscas la parte de las definiciones que es importantísima y ves que empieza con esto, pues de ahí es que se han cogido algunos para decir, no, es que vea, dice que puedan utilizar todas las personas. Y esto, por ejemplo, solo lo podrían utilizar algunos. Entonces eso es excluyente, no porque tienen que utilizarlo todas, no necesariamente. O dicen, una necesidad, no pueden tener necesidad de adaptación o diseños especializados. Ah, no, eso está muy especializado, eso es un intérprete de lengua de señas, o eso es un software de comunicación aumentativa alternativa. No, empiezan a ver cosas que dicen, no, tiene mucha tecnología, eso ya está muy especializado, eso no es diseño universal, y ahí es donde empiezan una ruptura muy grande, como lo vamos a ver más adelante, con lo que conceptualmente además se entiende y se debería entender por diseño universal para el aprendizaje, diferente a diseño universal. Sigamos viendo, por ejemplo, este es un ejemplo de estos 7 principios de diseño universal cuando dicen una adaptación que le sirva a todos. Pues claro, esa es una super escalera. Vea que el que quiera subir nomás con las escaleras de siempre, tiene allá unas barandas además por si requiere un apoyo para su ejercicio de subida o bajada. Tiene la rampa, ¿cierto? Pero esa rampa, en últimas, no afecta a la persona que quiere subir por la escalera. Y la existencia de la rampa sí permite que, por ejemplo, además, la persona que tiene una marcha bípeda vaya por ahí también. Entonces lo pueden utilizar todos. Este es un ejemplo del diseño universal, pero hágame el favor, ¿será que podemos comparar esto de diseño de entornos inclusivos con el diseño de currículos para el reconocimiento de la diversidad? No en todo, no en todo. Habrán momentos en donde hay diseños curriculares tan específicos, tan especializados, que podrían no atender a todos, ¿sí? Podrían no atender a todos, pero sí podrían atender a quienes lo requieren. Y ahí es donde empieza a haber una tensión muy, muy, muy fuerte que CAST, que más adelante les voy a contar bien qué es, la aborda de una manera muy certera, que son además los pioneros y los que crearon el diseño universal de aprendizaje. Hay que ir a la fuente pionera, al menos es una costumbre que suelo tener. Por ejemplo, ¿qué se dice del diseño universal? Que es que pensar en
en la participación de todas las capacidades no excluya ninguna, y eso es muy cierto. Quiere decir que ese texto que están viendo ustedes ahí, por ejemplo, que es un talonario, ¿cómo se llama? Un talonario para votar, un tarjetón. En este caso, pues está en tinta, en escritura en tinta, que una persona vidente fácilmente puede acceder a esa información. Además, está de un tamaño considerable, quiere decir que una persona con baja visión también lo puede acceder y está en el código braille. Por el hecho de estar en código braille, ¿no lo puede leer una persona vidente? Claro que sí. Si eso lo ponen a una letra 12 y solo en tinta, pues solo lo pueden ver las personas que tengan una agudeza visual suficiente para poder leer eso. Y eso sí excluiría a los demás. Entonces dicen, cuando ponen este ejemplo y dicen, es que así se debe entender el diseño universal de aprendizaje, ahí es donde yo he encontrado tensiones y decir, no, hay en situaciones como por ejemplo el diseño de productos y de entornos, claro que podría minimizarse las exclusiones que de manera directa o indirecta, intencionada, o yo no creo que intencionada, sin intención, lleguen a producir algún tipo de exclusión. Esto aplica para diseño de productos, así como lo decía esa definición que les mostré en principio. Ejemplo este es un ejemplo muy, creo yo, certero en términos de lo que podría ser unas adecuaciones a un ejercicio ya presente, ya hecho tradición, como por ejemplo en este caso los noticieros, pero con las adecuaciones necesarias para que otras personas lo puedan entender. Tiene un intérprete de lengua de señas y tiene un subtitulado. Ahora, la pregunta es, ¿por qué haya subtitulado entonces o el closed caption? ¿Eso resuelve problemas de accesibilidad? No. Eso tan solo está mostrando la información en varios formatos, varias formas de representar la información. Y ese sí es uno de los principios del DUA. ¿Aplica para todo? No necesariamente aplica para todo, que es lo importante de entender los diseños y también la diversidad del mismo ejercicio del diseño universal. ¿Sí? No es un decálogo, pues, unos mandamientos que tiene usted que cumplir a rajatabla y tiene que ser. No, también se flexibiliza porque sería imposible pensar en un ejercicio de reconocimiento de la diversidad que obligue a hacerlo igual siempre. Eso sería un sinsentido. De ahí, por ejemplo, que uno diga, venga, no puede tener un ejercicio especializado, si no, no es diseño universal y tiene que utilizarla todas las personas. No, lo siento, no siempre. Más aún, por ejemplo, cuando son otros idiomas distintos, otras formas de comunicación que implican idiomas, la emergencia de idiomas, no solo de estrategias de comunicación y demás. Ha seguido en ese mismo decreto, después de haber puesto eso que pusieron allí, dice, en educación, comprende entornos, programas, currículos y servicios educativos diseñados para ser accesibles y significativas las experiencias de aprendizaje para todos los estudiantes a partir de reconocer y valorar la individualidad. ¿Cuál es el problema que yo le pongo, por ejemplo, al decreto y a la definición del decreto? Que no hace expresa en decir que eso que acabaron de decir le aplica al diseño universal para el aprendizaje, más no para el diseño universal. Entonces, ese mismo escenario de confusión lo lleva a uno a decir, espérese, acá lo que están diciendo es, en educación se comprende el diseño universal para el aprendizaje, se comprende es en la educación. Se comprende es en la educación. En ejercicios como diseños de entorno y demás, aplican los diseños, los principios de diseño universal. Entonces, el mismo decreto es confuso porque inicia hablando del diseño universal y después dice, en educación, no. Los principios de diseño universal para el aprendizaje se entienden es en la educación y para la educación. Entonces, es fácil entender que esas múltiples lecturas y dificultades lectoras en términos de la comprensión del mensaje sobre el DUA, pues emerjan en los colegios, en los mismos maestros. Yo recuerdo un maestro en una mesa temática que se levantó y dijo, profe, pero es que el decreto dice, vea, que todos deben utilizar una misma, pero después dice, en educación comprende, es que ahí es el gran problema, si están definiendo el diseño universal para el aprendizaje, están refiriéndose al tema de lo educativo. Pero esos ruidos hacen que hayan otras comprensiones. Y acá hay un asunto también muy fuerte, y sigo hablando de la misma hoja 5 del decreto 1421,
Cuando dice que se trata, hablando del diseño universal, se trata de una propuesta pedagógica que facilita un diseño curricular en el que tengan cabida todos los estudiantes a través de objetivos, métodos, materiales, apoyos, evaluaciones. Esos son los contenidos del currículo, ¿no? Lo que permite entender el currículo. Objetivos, métodos, materiales de apoyo, actores, recursos también habrían ahí, evaluaciones, formulados partiendo de sus capacidades y realidades. Aquí vamos a encontrar una tensión también, que es de la que yo he podido de pronto sacar insumos para entender por qué en algunas escuelas y en la narrativa de algunos maestros, este asunto del diseño universal de aprendizaje, algunos todavía lo ven y lo cogen como con pinzas y con cierto recelo y también con cierto temor o desconfianza. Precisamente ¿por qué? Porque nuestro decreto está diciendo que el DUA es una propuesta pedagógica y no lo es. No porque no pueda generar propuestas pedagógicas, claro, no porque no pueda estructurar propuestas, claro que lo puede hacer, pero no es una propuesta pedagógica en sí misma el DUA. Y nos vamos a dar cuenta por qué. Acá les estoy hablando del decreto. ¿Por qué les hablo desde allí? Porque somos un país leguleyo, somos un país que si la ley dice sí, usted sí lo hace y si dice no, pues tiene como una ventanita que cree usted que lo hace posible porque la ley no dice que eso no se puede hacer. Y en esa misma perspectiva, los maestros, al menos algunos con los que yo he tenido la oportunidad de dialogar en estos temas, se refugian en él. Pero el decreto dice, y tienen toda la razón. La cuestión es que hay que ir un poco más allá del decreto y saber, vuelve y juega, los autores de génesis en los conceptos para poder entender si sí lo están interpretando bien y si se está aplicando bien. Entonces, una de los primeros retos para poder entender el DUA es poder de pronto hacer visibles estas incongruencias que pueden haber en el discurso y desde mi perspectiva, mi opinión, una banalización de lo que es el DUA, cuando lo ponen como propuesta pedagógica. No porque sea malo hablar de propuestas pedagógicas, es porque el DUA es mucho más que una propuesta pedagógica. Pero el decreto dice que se trata de una propuesta pedagógica. Hoja 5, decreto 1421. Vamos a ver entonces lo que yo les decía del diseño universal y el diseño universal de aprendizaje. ¿Desde dónde lo crean? Que también es importante porque es que eso no aparece de la nada, ni aparece hecho ya completo. Empieza a madurar en el tiempo y lo que hoy leemos es producto de la evolución histórica de lo que otros han leído. Entonces, en este caso, como en todos, creo yo, es muy importante entender de dónde vienen los conceptos y de dónde viene en últimas esa apuesta. Tendríamos que hablar, por ejemplo, que el diseño universal nace efectivamente, esto es la escuela norteamericana, del Centro de Diseño Universal, también Europa tiene mucho que ver acá, pero el autor que empieza a poner esto en juego en la academia y primero en arquitectura y diseño de espacios y edilicios, inclusión por vías de entorno, es en 1997. Entonces ahí empiezan a hablar, pero empiezan a hablar ¿de qué? De los 7 principios para la arquitectura, entornos, contextos. ¿Sí? Ahora, empieza a migrarse, a irse de la arquitectura, el diseño industrial y demás, a los contextos educativos, perdón, y del currículo. ¿Esto qué implica? Que el Centro de Tecnología Especial Aplicada o CAST, son los autores a los que uno primero debería conocer cuando habla de diseño universal de aprendizaje. Yo he tenido diálogos con personas que hablan de diseño universal de aprendizaje y creen que es todo y que es nada, ¿sí? Entonces, cuando uno dice que espere, y cómo atienden a los principios del diseño universal de aprendizaje, y lo entienden más como un asunto epistemológico y como un asunto elevado en términos ya ontológicos y demás, y claro que apunta allá, pero tiene unos principios de las neurociencias y unos principios aplicados que lo hacen posible. Entonces, habría también que conocer esa migración que hubo y que todavía sigue habiendo de la arquitectura y de la inclusión por vías de entorno a los asuntos relacionados con la investigación del currículo. Entonces,
Esto está sacado tal cual de los planteamientos del CAST, cuando dicen, por ejemplo, que muchos currículos están construidos para atender a la mayoría de estudiantes y pero no a todos. Miren qué bonito eso. Están para la mayoría, pero no para todos. Claro, porque no todos somos la mayoría. No todos somos tampoco la minoría. ¿Cómo podemos pensar que una educación permita entender o asumir la coexistencia entre sujetos que pueden estar en esas típicas herramientas homogeneizantes y sobrevivir a ellas, como de pronto muchos de nosotros que sobrevivimos a esta escuela igualadora, pero igual nos dejaron trazas fuertes de el ejercicio de igualarnos y de medirnos y de constantemente compararnos con un ideal? Hay sujetos que sobreviven a esa igualación, pero hay sujetos que no están en esa igualación, bien sea o por exceso o por falta. ¿De dónde empieza eso? Del mismo concepto de norma y de una única inteligencia, en últimas, aquel sujeto que es borderline o abajito del border, que ya no alcanzó sus habilidades intelectuales, o aquel sujeto que se pasó de esa inteligencia típica o normatizada o normal y es un sujeto con talentos excepcionales o súper inteligente, el genio. Los dos extremos de la norma, lo que se salió, fue, bien sea por arriba o por abajo, están en desventaja porque cuando la educación está pensada para la mayoría, pero no para todos, pues esos otros que no hacen parte de la mayoría quedan por fuera. Y eso es un principio además de la educación inclusiva, ¿no? Pero viene desarrollándose desde 1984 con el CAST, que empezó a madurar 2011, más adelante les voy a mostrar información de ellos, y siguen trabajando, el CAST sigue produciendo, desde también su perspectiva de Boston y de Estados Unidos. Lo importante, por ejemplo, de este centro y por qué de pronto es que considero yo que esta apuesta, que no ha sido la única, han habido varias, pero por qué esta ha tomado tanta fuerza, considero yo que es por el carácter interdisciplinar, porque para los principios de diseño universal se confluye de una manera muy interesante la psicología, las neurociencias, el saber de la escuela y los educadores y los medios digitales y las tecnologías. El CAST, por ejemplo, pasó de hacer libros digitales a pensarse en la investigación del currículo. Ellos no empezaron así, ellos lo que tenían eran unos libros interactivos, cómo a través de la tecnología se llegaba a superar ciertas barreras, pero muy instrumentalizados. Cuando se dieron cuenta que la aplicación de los principios de diseño universal en la educación iba mucho más allá que el diseño de medios y se podía hablar de la mediación didáctica y la mediación de esos libros que antes creaban, empezaron a darle cabeza a esto del diseño universal para el aprendizaje, muy en la línea con las neurociencias. Entonces, por eso es que no se puede hacer como tan superficial el tránsito del diseño universal al diseño universal de aprendizaje, para el aprendizaje. Ahí es donde veo, por ejemplo, yo que quien lea literalmente, el decreto o que escuche literalmente a alguien que hable que diseño universal de aprendizaje es hacer un ajuste al contenido, un ajuste curricular y ya, ajuste o diseñe, délo de otra manera y ya, o cambie el objetivo, no lo ponga tan difícil, o acórtelo, o alárguelo, tan solo cuestiones de forma, de pronto no necesariamente está haciendo diseño universal de aprendizaje. Entonces ahí hay que de pronto utilizar los términos de la manera más responsable posible, y ese es uno de los factores que discapacitan al currículo. Y no lo digo yo, ojalá me hubiera inventado yo esa relación de currículos discapacitados. Esto viene del CAST. El CAST es el que, este centro, es el que produjo este documento en donde dice, hay currículos discapacitados y hay factores que discapacitan los currículos, que los vamos a abordar también un poquitico más adelante. Entonces, vean por qué les puse yo ese trozo del decreto 1421. Porque en el decreto dice que es una propuesta pedagógica que facilita el diseño curricular. Eso dice que es el DUA. Y en los mismos planteamientos de génesis del DUA, dicen que el DUA es un enfoque. Es un enfoque. Bueno, ya, apaga y vámonos. ¿Sí? Está hablando de enfoque, no solo de una propuesta, no un ejercicio tan instrumentalizado como puede ser una propuesta. Es instrumentalizado en términos de un objetivo, un propósito, un tiempo específico, como lo tienen las propuestas. No, no, este es un enfoque basado en la investigación para el desarrollo del currículo.
esto es mucho más que una propuesta pedagógica. Produce propuestas pedagógicas, viabiliza propuestas pedagógicas, diversifica, las hace posibles, las hace viables de pronto, sí, pero es mucho más que una propuesta pedagógica. Y si lo entienden como una propuesta pedagógica, capaz que lo entienden como un formato, ¿sí? El peligro de entender, de reducir la magnitud conceptual de lo que se vive en la escuela, el peligro es que puede llegar a ser tan instrumentalizado como pedir un formato y esperar el formato o sacar la excusa de no hacerlo porque no me ha llegado el formato. ¿Cómo se hace? Dígame cómo se tiene que hacer. Y no es tan paso a paso, tan receta de cocina. Es un enfoque basado en la investigación. ¿Para desarrollar qué? No es para desarrollar productos, entornos y demás. No, no, es para desarrollar nada más y nada menos que el currículo. Ahora, también se entiende qué estoy diciendo cuando digo currículo. A veces también las incomprensiones pueden ser tan fundamentales, tan de fundamentos, que tampoco. Entonces, por eso es importante que se entiendan las cosas de pronto de la manera más, ni siquiera fundamentalista, de la manera más clara, en términos de sus conceptos de génesis, más allá de leer las interpretaciones que le han hecho a esos conceptos. Primera distancia fuerte, que para mí sí es una distancia más grande que tan solo un error de escritura en el decreto y en lo que pueden entender por el DUA, es este. Es que hay una distancia muy grande entre entender al DUA como un enfoque basado en la investigación para el desarrollo curricular, a una propuesta pedagógica que puede facilitar el diseño curricular. Es mucho más que una propuesta. Y eso de enfoque basado en la investigación hace parte es una cita tal cual del documento CAST. También lo puedo dejar si quieren en el enlace, o de pronto dejar bibliografía especializada en el enlace de este webinar por si la quieren consultar. Aunque eso está disponible, esto está democráticamente abierto en la web. No hay que pagar para eso. El DUA además propone la necesidad de un aprendiz experto, que eso es una cosa muy bella, porque en últimas, cuando tú tienes un sujeto que es capaz, como Carlos Escliar lo decía en su momento, es la autoevaluación la que permitirá decir si es efectivamente la educación inclusiva una realidad de vida en los sujetos. Entonces, no es el maestro el que va a decir si considera o no que su práctica fue incluyente o abierta a la diversidad o permite reconocer la diferencia y demás. No es la institución, no es el índice de inclusión en últimas desde su gran estructura tan fuerte además de caracterización y de comprensión, sino que es el mismo sujeto el que en últimas termina diciendo, sí, yo soy parte, yo hago, yo soy, yo puedo, yo quiero. Entonces, en ese mismo sentido, el DUA les voy a mostrar que plantea 3 principios versus los 7 del diseño universal, ¿no? Recuerden que para llegar a estos 3 se pasó por estos 7, no son opuestos, no son distantes, no son tensionantes unos con otros, no, son producto unos de otros. Y en últimas dice que el objetivo de la educación y además del diseño universal de aprendizaje es procurar aprendices expertos. Pero ¿qué se entiende por aprendiz experto? Voy con el rojo. Una persona que se entienda y que se cultive como aprendiz experto quiere aprender, está motivado por aprender. Y esa motivación lo lleva a tener metas y a evaluar también sus propias metas. Y esa motivación y esa capacidad de entender lo que está haciendo lo lleva también y lo debería llevar a poder rediseñar sus metas también. Y decir, no, yo no quiero llegar hasta tan allá o no quiero llegar hasta tan acá, quiero llegar más allá. O esa ruta no me gusta o prefiero otra. Entonces, esa posibilidad además de motivar vincula al estudiante o al aprendiz en este caso con unas redes diferentes a tan solo declarar lo que sabe. En ese sentido, un aprendiz experto, en este caso, es aquel que quiere aprender. Eso lo hace un experto para el aprendizaje. O sea, lo hace un buen aprendiz o un aprendiz experto, como lo dice el CAST.
Acá también es que hay una cosa muy importante y es que aunque aquí he hecho referencia específicamente a asuntos relacionados con la discapacidad, em, también hay que entender que estos principios del diseño universal para el aprendizaje no son únicamente para personas con discapacidad. Es más, nos aplica a todos. La escuela que solo atiende a la mayoría y no a todos, esa escuela muchas veces privilegia un canal sensorial, por ejemplo, o es solo auditiva, o es solo visual, o es solo de una manera, y los que no aprenden con ese canal sensorial, los que no les gusta así, sino que lo prefieren de otra manera, pues empiezan ellos a perder, así de sencillo. ¿A perder qué? Oportunidades, a perder escenarios en donde se sientan cómodos y en donde sientan que pueden ser. ¿Qué es lo que primero considero yo que se afecta en un aprendiz cuando ese aprendiz se estrella con el usted no puede o usted no pudo o usted no alcanzó? El nivel emotivo frente al ejercicio de aprender. Entonces, en ese mismo ejercicio, el querer aprender hace parte de la característica de un aprendizaje experto. Y hay un principio del diseño universal específicamente para él, para este componente del aprendizaje experto. Voy para el, qué sé yo, como ese color amarillo oscuro de arriba. El uso efectivo de aprendizajes previos hace que un aprendiz sea experto. Algunos dirán, ay, eso ya lo dijo Outwell en su momento. Claro, pues que ninguna de estas teorías emerge adjudicándose su génesis sin ningún antecedente, ¿no? Somos producto de lo que otros han leído y lo que otros han escrito también. Pero también un aprendiz debería también reconocer las herramientas, los recursos, las posibilidades que tiene. Quiere decir que el mismo ejercicio educativo debe, a mí no me gusta el término empoderar, pero debe darle herramientas al sujeto para distinguir qué le sirve a él y qué no le sirve a él, para poder evaluar también el ejercicio de sus herramientas, de sus medios, de sus mediaciones. Entonces miren que el ejercicio también cambia de ese paradigma totalmente centrado en la recitación, en la memorización, únicamente en la memorización, porque la memoria es súper importante para el aprendizaje. Migra desde esas perspectivas recitativas de lo que usted ha metido por acá y lo que Freire le llama la pedagogía bancaria, le llamaba, para poner el ejercicio de la evaluación como una característica del estudiante, del aprendiz experto. O sea, él es capaz de evaluar sus herramientas y sus recursos, los propios y los que utilizan otros también. Y voy para el naranja, donde dice que el aprendiz experto formula rutas propias, evalúa esas rutas de aprendizaje. Quiere decir que tiene la capacidad de monitorear, de evaluarse a sí mismo, de evaluar también al otro en últimas. ¿Sí? Ese producto de esa evaluación de sí mismo emergerá la evaluación de la mediación en términos generales. Entonces, ese mismo ejercicio del aprendiz experto me hace a mí además poder hablar un poquito más duro cuando digo esto del DUA no es una estrategia pedagógica, es un enfoque. Tanto así que tiene escenarios fuertes, casi que llegando a lo que podría considerarse hasta un modelo. Entonces, pues vamos a hablar de eso que les hablaba yo del CAST, de por qué habla de currículos discapacitados. Dicen ellos desde sus planteamientos, y los pongo en plural para no referirme a los investigadores específicos que escriben los artículos, aunque no todos los escriben todos. Dice que los currículos están discapacitados precisamente frente a tres preguntas. A ver si esto funciona. ¿A quién enseñar? ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? Hablando acá de la educación de las mayorías, de las mayorías. Por eso es un ilógico pensar que el diseño universal para el aprendizaje, como una característica sine qua non, tenga que decir que eso o lo que sea que estén diseñando, lo tienen que usar todos. No, 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 precisamente porque el DUA está diciendo, espérese que la pregunta sobre a quién enseñar está mal formulada y está mal resuelta por la escuela y por la universidad y demás. Yo recuerdo que una vez un profesor en una mesa de trabajo me decía, es que eso de la inclusión y del PIAR y de todo esto aplica para primaria, para bachillerato, muy bueno para los colegios, pero la universidad no, porque el profesional tiene que saber lo que tiene que saber.
El psicólogo tiene que saber lo que tiene que saber un psicólogo. El ingeniero lo que tiene que saber un ingeniero y de ahí no se puede bajar. Y ahí es donde empieza también la pregunta sobre qué enseñar. Si la escuela, en términos, no hablando únicamente del edificio, ¿no? Y tampoco hablando de escuela como educación primaria y básica y media. No, la escuela como el ejercicio humano de capacitarse, de educarse, ¿no? Es el sentido amplio del término. También cuando piensa o cuando se intenta pensar en qué enseñar, los contenidos en su mayoría están pensados para la mayoría y no para todos. Entonces, yo recuerdo también un escenario en donde, por ejemplo, por citar a una persona miembro de la comunidad lingüística de los sordos, cuando se le pregunta, bueno, ¿y usted ya se va a graduar? Ok, listo. Va a ser titulado en su ejercicio de licenciado. Bien, en este ejercicio formativo, a usted, por ejemplo, le formaron en el desarrollo de la lengua y el lenguaje del niño sordo. No, a él lo formaron en el desarrollo de la lengua y el lenguaje de las infancias, que le ponían el plural, pero de la infancia oyente. ¿Y vio algo de lingüística de su propia lengua? No. ¿De qué lingüística vio? Pues del español escrito y del español oral, por ahí medio lo que podía percibir. Ok, cuando le hablaron de familia, escuela, comunidad y demás, ¿le hablaron de la familia, la escuela y la comunidad de los sordos? No. Hablaron de cómo es la familia oyente, cómo es, pero de los sordos no. ¿Ven? Cómo una propuesta educativa eh, forma para la mayoría, pero no para todos. Esos escenarios son los que, según el CAS, discapacitan a los currículos, a los currículos. Claro que hay que entender que también el cómo enseñar en términos de las metodologías y en términos de las posibilidades de hacer que la experiencia cognitiva de aprender y la experiencia emotiva de hacerlo se vinculen a un ejercicio efectivo. Entonces, en ese escenario del cómo enseñar, también hay unas formas ya dadas, unas formas fixes, como le dirían en la música, de hacerlo. Y eso también hace que el currículo no tenga la capacidad de responder a lo que debería ser el reconocimiento de la diversidad de los actores que están inmersos en él. Por eso, en este caso, por ejemplo, así como el DUA no hace referencia únicamente a las personas con discapacidad, también corre el discurso de la discapacidad de los sujetos y las comunidades para ponérselo al currículo. En últimas, me gusta a mí mucho ese planteamiento desde que lo conocí, porque la escuela sí puede ser un ejercicio discapacitante del otro. ¿Sí? Si el otro pinta con los pies y le obligan a que no, pues la escuela y el contexto el que lo está discapacitando. En últimas, desde ese mismo ejercicio de entender las barreras y los facilitadores, que también hizo parte académicamente de un momento bien fuerte de hablar de barreras y facilitadores, el DUA lo pone específicamente en el currículo. Observemos el currículo, por eso es que lo propone como un enfoque que a través de la investigación busca el diseño de currículos, porque el problema está en el currículo. ¿Y qué es el currículo? Claro, entra ahí esa comunión que debe haber entre los objetivos de formación, los métodos, los materiales, los recursos, y en recursos ponga los maestros y también los medios y las mediaciones y la evaluación y el cómo de la evaluación. Muchas veces somos muy inclusivos y muy incluyentes, o el apellido que le quieran poner. O sea, yo creería que muy efectivos en el ejercicio de la educación, y en la evaluación, ¡pah!, se echan para atrás en las formas de evaluar. Entonces yo recuerdo cuando a mí me enseñaron de constructivismo en mi universidad, mi maestra de constructivismo fue muy constructivista enseñándome, pero la evaluación fue de selección múltiple y única respuesta. Me fue bien, a mí me fue bien en la evaluación, pero yo sí era de los que le preguntaba a la profe, ¿y por qué? Si hablamos de constructivismo y usted nos dijo que además que era una línea muy interesante, que deberíamos irnos para allá y no tanto para la de siempre, ¿por qué la evaluación es la de siempre? Si me está enseñando de constructivismo. Son esas preguntas que nunca son respondidas. Entonces vamos a hablar de este amigo, ¿vale? Para poder entender cuáles son los principios entonces del DUA. Ya considero yo que dimos un abordaje
aunque muy amplio y muy por encima, intenté ser lo más puntual posible, además para el tiempo que tenemos, y tampoco se busca que en un webinar sepamos todo sobre el DUA, tampoco lo sé, ¿sí? Tampoco lo sé, lo estoy aprendiendo también desde hace unos años. Pero ya es hora de hablar en últimas, entonces, ¿cuáles son los planteamientos del DUA? Si no son esos 7 principios que ya vimos, ¿cuáles son? Vamos a ello. Como les decía yo, hay una migración de ese afán por la discapacidad, ¿sí? Y lo homogéneo de la escuela, a entender la neurodiversidad y las diferentes formas que tenemos de aprender. De facto se entiende que todos aprendemos de diferentes maneras. Todos aprendemos a diferentes tasas, diferentes ritmos, con diferentes preferencias, de diferentes maneras, ¿no? Pero el DUA, con ese vínculo tan fuerte entre la psicología, la neurociencia, la educación, la tecnología, y con ese colchón tan grande y tan fuerte y tan robusto de los 7 principios de diseño universal, eso les permitió empezar a decir, espérese, veamos las redes de aprendizaje y las estructuras por su naturaleza modular del cerebro. ¿Qué es lo que ocurre en el cerebro? Y entonces ellos identificaron en últimas 3 redes, que son las que vamos a ver acá, pero todas estas empiezan a recoger aprendizajes previos, el aprendiz exitoso, experto. Pues claro, hay que entender que la preferencia sensorial juega un papel muy importante, muy importante. No es en últimas un solo principio, pero sí hace parte de uno muy fuerte. Y es darle espacio a diferentes preferencias sensoriales. También una incomprensión muy fuerte en las personas cuando, por ejemplo, se les dice, ¿usted conoce su estilo de aprendizaje? Sí, ¿cuál es? Mi estilo de aprendizaje es auditivo, es visual, y uno sigue pensando, espere, no. Así es que su cerebro, usted y todo lo que usted configura en esta realidad, eh, así es que a usted le gusta percibir la información. Pero ¿cuál es su estilo? ¿Qué hace usted para aprender? Allá adentro, metacognitivo, en su andamiaje, en sus estructuras. ¿Usted qué hace? ¿Qué hace con la información cuando le llega? ¿Cómo la procesa? ¿Cómo la almacena? ¿Cómo la responde? Los estilos de aprendizaje que también están acá son más amplios que la preferencia sensorial que se tenga para ellos, ¿cierto? Pero para estos 3 principios es vital en uno de ellos, por ejemplo, el reconocimiento y también la potencia que se le pueda dar a las diferentes preferencias sensoriales que se tengan. A algunos les gusta es moverse y si no se mueven esa vaina no les llega. Pero hay otros, por ejemplo, yo soy muy auditivo, tanto así que cuando yo tengo que memorizar algo, me toca hablarme. Yo soy tan auditivo que me toca decirme. Entonces yo veo, por ejemplo, una clave que me manden, 12, 15, 82. Yo lo veo y si no me lo digo, si no lo escucho, después me toca 12, 15. No me grabo la imagen del 12, 15, 82. Otros ven el 12, 15, 82 y con verlo se grabaron esa fotografía, tomaron la instantánea y van allá y ni siquiera se hablan. No tiene necesidad de hablarse porque ya el procesamiento visual lo tiene tan desarrollado y lo tiene en sí mismo tan preferente, le da tanta prelación que con verlo tuvo. A mí me toca hablármelo, y cuando yo lo escucho, ahí sí lo memorizo. Si no me lo hablo, no lo memorizo. Así soy yo. Y eso no quiere decir que eso desnude cuál es mi estilo de aprendizaje. Eso es tan solo como me gusta recibir la información o cómo la prefiero. Pero tendría que entenderse entonces asuntos relacionados con el procesamiento de la información, con la integración sensorial de los estímulos, también con ese gran concepto y amplio, de pronto hasta interminable, de las inteligencias. Aunque ya han dicho que son algunas, pueden haber más, ¿sí? Y puede haber la unión de varias inteligencias de esas, y uno como puede tener una de esas inteligencias muy desarrolladas, puede tener otra que no. Y esa posibilidad tiene que verse, porque vuelve y juega. El CAST está pensándose es en la disyuntiva de la educación de siempre, que piensa en las mayorías y no en todos. Vamos entonces a asuntos más específicos del DUA. Estas imágenes las cojo directamente de las traducciones que han hecho de CAST y dice que hay 3 redes de procesamiento y para el aprendizaje. Una red es esta red que implica todas las redes del reconocimiento. Y este reconocimiento es el que se vincula a eso que les decía yo de la preferencia sensorial. ¿Cómo reconozco yo la información?
¿cómo puedo entender la información que me están dando? ¿Será que soy muy visual o será que mi único medio es el visual? ¿O será que los olfatos también me dan a mi información? ¿Será que yo memorizo mucho más de manera táctil? Entonces, cuando el CAS dice, espérese, para hacer diseños educativos que respondan a los principios de diseño universal, primero entienda este principio que está de la mano con las redes de reconocimiento. Acá, por ejemplo, de esta traducción que le hacen, pongo ahí la cita también para el que le interese, hablan, por ejemplo, de otras opciones de expresiones en términos de las matemáticas y de los símbolos, como el Portal Aragonés de Comunicación Aumentativa y Alternativa, ARASAC, que es además un referente internacional para bajar pictogramas, para hacer chalecos aumentativos de satisfactores básicos y llaveros de comunicación aumentativa. Quiere decir, no todos tienen por qué acceder a la información y reconocerla de la misma manera. Tiene que haber la oportunidad de entender que hay muchas formas de acceder a la información. En primera instancia, de reconocerlas, de reconocerlas. Puede ser de manera táctil, como están ahí, o por ejemplo, utilizar, que es lo que dice el CAST, dice, si usted va a mostrar una información, pues intente que esa información no solo sea mostrada de una manera, busque que ese acceso a la información sea enriquecido. ¿Y qué es enriquecido? Pues que, por ejemplo, la persona muy auditiva o que prefiere la red de reconocimiento de estas partes del cerebro, pues le va a gustar mucho más que usted le dialogue y y de pronto usted diga, yo de profe casi no escribo. La cuestión de no escribir o no utilizar referentes visuales es que para el estudiante o la persona que tenga una preferencia sensorial muy visual, le va a hacer mucha falta eso. Y el CAS le dice, espérese, no deje, si usted es muy auditivo, por ejemplo, y le gusta hablar mucho, no deje en un segundo o tercer orden o al olvido la experiencia visual de las personas. O, por ejemplo, la experiencia táctil y demás. Todo dependerá de que no quiere decir, entonces toda mi clase tiene que estar diseñada por si no ven, por si no, ta. En última, sí debería tener la posibilidad de responder a esas diferentes formas de reconocer la información, pero lo importante es entender la lectura del contexto y del sujeto en el que está. Por eso es que universalmente no significa que eso le tenga que servir a todos, no. Eso que de pronto en algún momento debe ser transformado desde la idea de lo universal. Quiere decir que muchos tienen que ver en esa adecuación o en ese diseño o en esa reformulación o en esa génesis de una nueva mediación o de un nuevo medio, pero también, ¿por qué? Porque nos afecta a todos. Universalmente nos convoca a todos. Desde ahí es que se debería entender lo universal. Esa es una de las redes. La otra red vuelve y juega porque de las neurociencias y los estudios en psicología tienen una génesis muy fuerte allí. Son las redes estratégicas, esa corteza prefrontal que tiene ahí su freno inhibitorio y demás, esa posibilidad de que sus funciones ejecutivas le permitan una secuencia que le posibilite o no llevar a cabo una actividad de aprendizaje, pero también le permite a usted la posibilidad como lo ponen ahí, de expresar las respuestas de diferente manera, esas redes estratégicas. Quiere decir que una actividad en términos del DUA debería estar pensada para que la respuesta de aprendizaje del estudiante no solo sea por una vía, que esa es la gran pregunta que yo le hacía a la profesora en su momento cuando me evalué el constructivismo y la escuela activa sentado, además era bien extenso, y con un examen de selección múltiple y única respuesta verdadera. ¿Cómo me evalúa qué tan constructivista soy yo sentado respondiendo una evaluación, además cuantitativa y demás, y casi y sin realimentación hubo, ¿no? Ya usted dirá, este profesor no aprendió nada en su universidad, entonces, no, todo hay que aprender de diferentes maneras. El aprendiz experto busca la manera de aprender de otras maneras. Entonces, este ejercicio de la red estratégica sí que reconoce la gran habilidad que tienen las personas para crear su plan cognitivo. Quiere decir, no es solo si me gusta por acá o por acá o por acá por la piel. No. ¿Qué hace usted para aprender? Y hay que dar la posibilidad en sus diseños
y en sus ejercicios de mediación ante el conocimiento y de acompañamiento al aprendizaje, que el otro tenga diferentes formas de responder. O sea, no tiene por qué ser solo en lengua escrita, o no tiene que ser solo por acá. También el arte entra, también las posibilidades plásticas podrían entrar y en últimas, demostrar lo que tú sabes de la manera como tú estratégicamente lo puedes hacer, más no de una única manera. Yo recuerdo una vez que una persona me contó que se tiró una evaluación, no porque no supiera, ¿saben? No, es que no entendió lo que leyó, pero el saber lo tenía. Entonces, pues es muy fácil decir, es que tienes problemas de lectura. Si ven que siguen dándole el problema al sujeto, es que tienes que aprender a leer bien, tienes que ta. La pregunta es, ¿y esa evaluación no le privilegiaba o no le ponía otra posibilidad de expresar lo que usted sabe? De pronto su comprensión lectora en este momento no tiene ese nivel, pero cuando se le pregunta a la persona, esa persona lo responde. Quiere decir que lo que le evaluaron en ese momento fue la comprensión lectora y no los conceptos, porque los conceptos los tenía. Entonces, pensar que estratégicamente nosotros tenemos varias maneras de responder al ejercicio de aprendizaje, al cómo aprendemos, a cómo almacenamos, a qué tipo de ejercicio de organización de la información vamos a ejecutar y qué queremos hacer en qué momento. La posibilidad de diversas formas de responder es uno de los principios del DUA, que ya lo vamos a ver. Acá solo estamos viendo las redes, que uno a veces habla del principio, pero no de dónde vienen los principios. Vienen las redes afectivas, que esto sí hace parte de una de las inteligencias más necesarias, ¿cierto? Que usted podrá ser un genio, pero un genio deprimido no es un genio en últimas. Entonces podrás saber mucho, pero si no sabes de tus emociones, si no te vinculas emocionalmente con lo que estás aprendiendo, no vas a aprender, ni obligado. Entonces, ese ejercicio de entender el desafío, de ejecutar lo que planeaste en la red estratégica, la capacidad de ejecutarlo, tú puedes hacer planes hermosos, buenísimos, pero si algo allá no te lleva a ejecutarlo porque no quieres, porque no te sientes bien o porque no haces parte del proceso ni te entiendes dentro de él, pues eso en últimas produce una ruptura afectiva con el conocimiento y con las formas de vincularse a lo que se está aprendiendo. Y el DUA dice, espere, téngale mucha atención también a lo que permiten las redes afectivas del cerebro. Esa posibilidad de que el sujeto elija algo. Elegir te hace parte del ejercicio. Si no, pues tú lo que haces es caso y sobrevives a lo que te pongan, ¿sí? Y ese ejercicio también de poder elegir es un ejercicio que viene de la evaluación. ¿Y la evaluación de qué? De sus propias capacidades. Quiere decir, el sujeto empieza a conocer en lo que le va bien, en lo que sí le gusta, en lo que se le dificulta, en lo que para él sería un reto o en lo que para él sería una incomodidad o un imposible. ¿Y eso viene de dónde? Viene de estas redes afectivas del aprendizaje. Entonces quiere decir que vean cómo se amplía, no es solo memoria, no, es todo el andamiaje estructural que tenemos, modular que tenemos para poder asumir el conocimiento y la construcción o la negociación de él. En ese mismo sentido es que el DUA, ya para ir cerrando el ejercicio, y dejar abierto la posibilidad de seguir hablando del tema ya más en manera práctica, pues propone los tres principios. El primero de ellos es proporcionar múltiples formas de representación. ¿Se acuerdan de esas redes neuronales que permiten representar y asumir la información? Esto que va acá como muy chiquito, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cuando les digo que hayan diferentes formas de representar la información, es cuando uno dice, bueno, que la información puede estar en audio, que la información puede estar en video, que la información puede estar táctil, que la información puede no necesariamente estar pensada desde la forma como el maestro habla y piensa, sino también la forma de representar la información del estudiante tenga un espacio allí. Es más, que sea protagónico ese espacio. Ahora, todos sabemos cómo aprenden nuestros estudiantes y qué prefieren o no aprender. Ese es uno de los desafíos, por ejemplo, curriculares en términos de la gestión de los recursos humanos y de tiempos, además, y de objetivos, conocer a nuestros estudiantes.
Si uno no conoce a su estudiante, uno cómo va a pensar en un diseño. Es más, este diseño y este tipo de diseño tiene un ejercicio colaborativo innegable. Tú no diseñas desde tu escritorio para el estudiante. Tú tienes que diseñar con él. Pero muchas veces, por ejemplo, curricularmente y ya en términos más de organización de tiempos y de gestión curricular, más no únicamente del diseño del currículo, en términos de gestión curricular y de tiempos, no dan espacio para que el profesor conozca a su estudiante, o al menos para que lea lo que otros han dicho de él y lo que otros conocen. Eso es vital, porque esas múltiples formas de representar la información llevan a, por allá al final ustedes ven que el sujeto es capaz de identificar cuáles son los recursos adecuados para él. ¿Cómo me gusta a mí la información? De pronto yo entiendo más las imágenes o entiendo yo efectivamente más las letras. A mí pásame el documento y yo lo leo. El otro dirá, no, 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 a mí no me a mí chárlemelo, háblemelo y ahí lo vamos construyendo, ¿sí? Otro dirá, no, eso está muy aburrido, no, no, no sé, no, no me entra, no, me siento aburrido, esto no me entra, no, ¿sí? Ese estudiante que se está moviendo siempre y que necesita la información desde otras vías, ¿sí? U otros que tienen otra forma de memorizar, pero si no conocemos al estudiante, sí que nos queda difícil poder pensar en hacer un diseño. Y un diseño que atienda a múltiples formas de representación, que es el primer principio del DUA. El segundo, múltiples formas de acción y expresión, que son esas redes estratégicas que uno debe entender. Espérese, no todos responden de la misma manera, ni responden la misma pregunta, ni yo debo esperar como maestro la misma evidencia de aprendizaje. No, no en todos. Habrán personas de pronto que sí, en ese mismo concepto de la mayoría, respondan en últimas de la misma manera, pero habrán otros, por ejemplo, que un texto no te lo entregan, el ensayo le cuesta mucho, pero ese man se hace unos mapas conceptuales muy bacanos o unos mapas mentales muy interesantes. O lo que le gusta es, de pronto es mucho más esquemático y los diagramas de flujo, se le dan. Y tendría es que fortalecer su escritura en prosa, porque en el ensayo le fue horrible y parece que efectivamente los ensayos no van con él. Hay que cultivar esa capacidad, pero que no sea el impedimento para evaluar sus saberes y para conocer lo que ha aplicado y ha entendido y ha asimilado y en verdad hace parte de sus saberes. Entonces, cuando dicen, no, es que la actividad era un ensayo y se tiró el ensayo por no saber o por no saber escribir, que eso son dos cosas diferentes. Entonces, la capacidad de que la persona pueda utilizar sus propios recursos o los recursos que él mismo ha evaluado, que a él le sirven, eso es una gran oportunidad que el DUA lo pone como principio. O sea, en toda actividad piense que debe haber varias formas de responderla, no una única, porque ahí sí entraríamos a pensar es en la mayoría y no en todos. Y ahí es cuando dicen al final, por ejemplo, el estudiante orientado a cumplir sus metas. Ese es el aprendiz experto, ¿no? Es un estudiante que sabe, ya sé cuál es mi plan, y cómo lo desarrolla él. Pues a través de experiencias exitosas, que se van a articular con el otro principio, que es el principio de la motivación. Hace poco en un ejercicio formativo en dificultades específicas en el aprendizaje, hablábamos que una de las grandes cicatrices para lo que no hay cicatricure, de esas cicatrices de vida que quedan, es además la afectación a la motivación del estudiante, por ejemplo, que presenta una dificultad reiterativa, no abordada, no acompañada, que empieza a transformarse en el mismo como un no puedo, o yo soy muy bruto para eso, o yo para eso soy malísimo, a mí no me hablen de eso porque soy mal. Ya hay un ejercicio de desvinculación motivacional frente al ejercicio de aprender. Y empieza esos autos, el autoconcepto, la autodeterminación, esos autos empiezan a afectarse de una manera tremenda y la persona lo que no quiere es estar ahí. Lo que el maestro Gallegos acá en la Universidad Pedagógica diría la aprendibilidad. ¿Sí? Un estudiante que no quiere aprender no va a aprender ni obligado. Y habrá que encontrar diferentes formas de motivar el éxito. Eso no significa regalar.
ni significa hacer más fácil, no, significa conocer la forma como su estudiante aprende y hacer que ese ejercicio de aprendizaje le motive a él para que además él mismo, en la misma dedicación, encuentre sus rutas. Y es que el mismo estudiante le enseña a uno. Uno se las da de diseñador universal y va y pone un ejercicio, un material, una actividad, un algo que motive el encuentro y es el estudiante el que en últimas evalúa eso. Por eso es más un ejercicio de codiseño o de diseño centrado en la persona que un ejercicio de diseño alejado del experto que se sabe los 3 principios de diseño universal y las redes neuronales de dónde vienen y le diseña al otro. No. Hacer entender al maestro que él no tiene la única palabra y la última, y que el estudiante también entienda que él participa de ese ejercicio, lo motiva a ser parte de él, más no solo hacerle caso al profesor a la tarea que me mandó, o la tarea del profesor, o la tarea de la materia. No, la tarea es suya, amigo. La tarea es suya y es para usted, y le va a servir a usted. Pero en últimas, cuando usted no está motivado en ello, pues no, ya, y esas motivaciones, además, en estos casos, que no solo son discapacidad, vienen, por ejemplo, de antecedentes y de historias previas de fracaso escolar que muchas veces son endilgados al estudiante y no se dan cuenta a veces que puede ser un currículo discapacitante o un contexto de que le puso fue barreras y no facilitadores para él lograrlo. Claro, cuando llega un momento en donde ya no quiere aprender, vea, ni trayéndole al más experto de los expertos, ni el material más mucho, ni traerles a todos los del cast, ese sujeto lo va a aprender. Si no quiere aprenderlo, no lo aprende. Son los 3 principios de diseño universal. Para cerrar ya, es importante hablar de la interdisciplinariedad en el DUA. No es un ejercicio solo de maestros. No, 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 no. Es un ejercicio en donde confluyen las disciplinas y los actores. Yo recuerdo en algún momento decían, no, es que el PR y esto del DUA, esto es de profesores, se encargan son los profesores. No, no, no. Claro, hay que entender las identidades profesionales. ¿Sí? Quiere decir, hay un escenario en donde yo no puedo creerme, por ejemplo, terapeuta ocupacional. Yo soy licenciado, soy educador. Donde no puedo creerme que también soy fonoaudiólogo, que también soy psicólogo, que también soy trabajador social, que también soy... No, la identidad profesional y tener claras las identidades profesionales en el DUA es súper importante porque también uno mismo establece sus propios límites en su diseño. Y dice, bueno, yo llego hasta acá, sí, pero acá hay una cuestión motivacional que yo no sabría cómo manejar solo, más bien le pregunto al que sí lo ha estudiado como objeto de estudio. Venga, esto de la motivación y de la vinculación emotiva, ¿cómo lo puedo manejar en este caso? Vea, él es fulano, él es mengano, y esa sinergia sí empieza a dar frutos. O cuando yo digo, venga, no, es que yo veo que es el ejercicio grafomotor, yo me sé uno que otro ejercicio, pero no soy el encargado de estudiar el ejercicio de la palanca, de la pinza, si es compuesta de 3, de 4, si es que pinza, pues apoyémonos en el sujeto que sí sabe trabajar la intencionalidad, direccionalidad, control de fuerza para trabajar juntos. Pero ni que él crea que es el profesor y que me manda a mí a hacer las cosas, ni que yo me crea que soy el terapeuta y soy el que lo puedo resolver. Tiene que aprenderse a respetar la identidad profesional para poder hacer caminos conjuntos. Y eso es complejo. Además, cuando tú haces parte de una disciplina, como que te vinculas a las luchas de la saga. O sea, enemistades profesionales que no me competen, pero que por ser parte de un gremio o de un grupo, ya, con eso no nos hablamos. Eso no, hace poquito veía que hicieron un webinar o un conversatorio que decía, psicólogos y educadores, ¿podemos trabajar juntos? Y yo decía, ¿es necesaria la pregunta? ¿Cómo así que si podemos trabajar juntos? No, es que tenemos que trabajar juntos. ¿Por qué no hemos podido trabajar juntos? Sí, porque ahí ya hay en esa misma pregunta hay también una certeza, ¿sí? Pone en duda algo que efectivamente desde esa perspectiva no se ha dado. Y es muy importante entender que tenemos un principio bellísimo de codependencia y de interdependencia. Esta camisa yo no la hice, yo no hilé este algodón, yo no traje esta electricidad, yo no hice estos aparatos, tampoco los hizo otro humano. Nosotros como especie, siempre pongo yo a veces cuando hablo de esto el ejemplo de la jirafa, cuando trae a luz a su jirafo, ellas lo hacen solitas.
Se alejan y paren una jirafa, hágame el favor. Nosotros necesitamos de otros seres humanos para parir bien nuestras crías y para que asegurar la supervivencia tanto de la mamá como de la cría también. Somos codependientes desde el momento del nacimiento y seguimos siéndolo hasta el final de la vida. Y aún así, frente a los que ya no están, los que nos quedamos y que tenemos por allá referentes celestiales, seguimos dependiendo en algún instante de ese que ya tampoco está, que no deberíamos tener esa dependencia y también lo tenemos. Como seres humanos somos así. Entonces, como profesionales, ¿por qué no lo vamos a hacer? El DUA requiere del trabajo interdisciplinar, pero la interdisciplinariedad requiere de las identidades profesionales claras, claras. Yo no sé si el zapatero a tu zapato o cada loro en su estaca, una cosa así, yo sí creo que no, porque cuando nos hacemos en una estaca diferente, por ejemplo, pasa lo que es esta imagen, a mí me gusta mucho esta imagen, porque es que todo el mundo le echa la culpa al otro, ¿cierto? Y entonces eso, ¿por qué? Ah, porque es que no me han enseñado, porque la universidad no me da los tiempos, porque el colegio no quiere, porque siempre hay un pero. Si esa línea, si esa palo, ese poste, no estuviera de esta manera, con esta lógica tan vertical, sino que nos pusiera en horizontal, respetando las identidades profesionales, pues no va a haber un profesional que se crea más que otro. El psicólogo diciendo es que los profesores no tienen ni idea, yo no sé qué es lo que leen. Y el profesor diciendo, pues los psicólogos de qué hablan si nunca están en el aula. Tiene al niño un ratico nomás y creen que lo conocen. Y ahora me va a decir a mí, y el terapeuta peor, pues el terapeuta que cree que por tenerlo allá en un ambiente controlado, en donde él hace las preguntas y tiene las respuestas, me va a decir cómo responder a eso en mi aula sin conocer el contexto de aula en donde está. Esos no saben nada. Ese mismo ejercicio de ponerme uno sobre el otro implica también a veces que hay un valor moral dado a algunas profesiones y a otras no. Yo me acuerdo haciendo mis prácticas en educación especial que en algún momento decían, en su chiste buenísimo, me hizo reír tanto ese chiste, no imaginan que cuando decía una fisioterapeuta, es que la educación especial es muy importante, el educador es muy importante porque ¿quién va a cuidar el niño entre las terapias? Genial. Esa es esa distribución de arriba, ¿sí? Y el de arriba, el que al parecer tiene mayor valor moral en su profesión, pues se cagan todos. Y de ahí para abajo, en últimas, casi siempre está quien, ni siquiera el profesor, está el sujeto. Está la familia, está su falta de conexión emotiva frente al aprendizaje, su reiterado fracaso, su hasta, por ejemplo, desistir del ejercicio de aprender. Bueno, es importante cuando se habla de diseño universal de aprendizaje y en últimas, en general de la escuela, entender la interdisciplinariedad, pero de ahí también las identidades profesionales. Yo les agradezco mucho su atención. Hoy el tema estuvo un poquito largo. Gracias por quienes sobrevivieron hasta el final del webinar. Atento a todas las preguntas que pueda yo responder o las que, si no me sé la respuesta, la canalizo a otra persona que seguramente sí lo puede hacer. Estos son mis datos. Y estaremos viéndonos de pronto para otros escenarios en donde ya con este antecedente conceptual, formativo, podamos de pronto meternos a apuestas mucho más prácticas ya frente al diseño de situaciones didácticas a través del DUA, como enfoque, como enfoque. Entonces, muchas gracias por su atención. Hasta aquí va el webinar. Que estén muy bien, mucho cuidado. El virus no se ha ido, aunque hayan abierto todo. Así que cuídense, por favor, cuiden a los suyos. Muchas gracias y hasta luego.